Tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, buenas noches o buenos días, según la hora que nos escuchen. Estamos en Sin Censura, recuerde usted, en esta alianza informativa contra línea sin censura. Y hoy tenemos un trabajo especial. Déjeme decirle que a mí siempre me da mucho gusto. No conocí a Sósimo hasta la semana pasada, pero me da gusto presentarlo y estar con él, una persona que es un investigador en realidad, no solo es un periodista y un reportero, es un investigador. Así que esta alianza contra línea sin censura, pues yo digo que es como se viste de gala cada que Contralínea aparece en Sin Censura. Así que Sósimo, me da mucho gusto saludarte una vez más. Maestro, pues agradezco mucho su amabilidad. Al contrario, es un placer poder platicar con usted. Siempre me da también a mí pues, mucho gusto. Y yo le decía, ya lo seguía a partir de sus propios libros. Y bueno, pues ahora que tengo la oportunidad de platicar, me siento muy honrado. Sósimo, dime, el tema que nos congrega esta noche es bien delicado y parece que nunca va a tener fin, pero que de pronto se redefine, se reacomoda y tenemos que empezar a ver, o tenemos que haberlo visto desde siempre como un fenómeno cotidiano, la migración de personas y las rutas migratorias en este país. Así es, pues sí, se trata de un tema, como bien comentas, muy delicado, en el sentido de que pues estamos hablando de un problema de carácter social eminentemente. Por supuesto que tiene su componente económico, tiene su componente incluso ambiental, a veces político también, que sin embargo, pues de acuerdo con las propias políticas que Estados Unidos ha impuesto para sí mismo y para el resto de los países del continente, pues se le asume como un problema de seguridad, incluso de seguridad nacional. Yo pienso que no es así, que es un problema más, es muy complejo y que tiene profundas causas sociales, económicas y políticas. Y bueno, sin embargo, pues precisamente al abordarse, como decíamos, solamente desde en del ámbito estadounidense como un problema de carácter eminentemente de seguridad y de seguridad nacional, pues así como se ha ido imponiendo, y por supuesto que México tampoco está al margen de que, a pesar de que hay una nueva intención de ver este fenómeno como un problema social, eminentemente socioeconómico, pues también quedan ciertas inercias y pues quedan ciertos componentes de abordarlo también como un problema de seguridad. En ese sentido, pues las propias agencias de seguridad y defensa nacionales del Estado mexicano, pues generan sus propios informes, sus propios estudios sobre este problema tan complejo. Y sí, tenemos el caso que hoy les estamos presentando de cómo lo ve la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata, pues, para ellos de un asunto que sí viene a tener esta problemática que la asumen ellos de, pues sí, un factor que atenta o que vulnera o que podría vulnerar la seguridad nacional, y en ese sentido, pues sí, nos hablan de 11 rutas terrestres, marítimas y ferroviarias con las que, bueno, pues está la gente emigrando. Y hay que recordar, no solamente hablamos en este estudio, por ejemplo, de los flujos migratorios, sino también de quienes se aprovechan de ellos, es decir, pues ya de los tratantes de personas que utilizan estos flujos para trasladar de manera irregular a las personas que pues huyen de la pobreza a veces, de la miseria, del cambio climático, de los desastres naturales o de la persecución política. Sósimo, dime una cosa, con todo esto que me dejas, y yo estaba leyendo el documento que nos enviaste, y la verdad de pronto me da terror, pero de pronto parece que no entendemos que sí tenemos una economía migratoria que es histórica, una migratoria de la que no vamos a escapar nunca, y una economía que en Estados Unidos incluso la controlan muy bien, ¿no? Tampoco se pueden deshacer de ella, pero tenemos el otro lado que nos muestras, que la gente de pronto tiende a pensar que hay una sola ruta migratoria larguísima prácticamente desde que entras a México y luego trepas al tren y te quedan esas imágenes grabadas, pero lo que nos dicen, no hay una sola ruta migratoria, se ha diversificado, se han ampliado, y cuáles son esas rutas y cuál es la economía
que de renta que le dejan a los tratantes de personas que son la otra parte de la economía migratoria que desconocemos. Así es, en efecto, son varias, son, como decíamos, son 11 rutas y son de carácter marítimo, ferroviario y terrestre, identificadas en este caso por la Secretaría de Defensa Nacional a propósito de los propios informes que, por supuesto, tiene de parte de inteligencia militar, sección segunda, que es la encargada incluso pues de generar, de recabar esta información, de procesarla y de darle pues un sentido que le llaman ellos de inteligencia, en el sentido pues sí, de saber exactamente cómo operan, sobre todo pues las bandas encargadas de estas rutas. Ellos han estado señalando, en este caso los analistas de inteligencia militar, pues que existen estas 11 rutas y que no son rutas, podríamos decir, que solamente operen de un determinado grupo. Habrá grupos que las controlan casi en su totalidad, pero siempre requieren de grupos locales. Entonces, por eso algunas partes, dependiendo de las propias necesidades de estos tratantes, algunas partes de los migrantes son llevados en tren, otras utilizando las vías concesionadas, por supuesto me refiero a que privatizadas, desde el centro hasta el norte del país, algunas de ellas o la mayoría a Grupo México y a otras compañías, pero son parte del propio trasiego de personas, del tráfico de migrantes, y están, por ejemplo, también pues las marítimas, una serie de rutas a través de lanchas rápidas y también de barcos pesqueros que luego son utilizados para pues trasladar a migrantes, desembarcarlos en un lugar, mantenerlos en casas de seguridad, después embarcarlos de nueva cuenta o, dependiendo de las propias necesidades, decíamos, de estos tratantes, involucrarlos a la ruta, por ejemplo, ferroviaria o a la ruta, por ejemplo, a la ruta terrestre. Y pues señalar que de acuerdo con el propio informe, en este caso, de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues se trata de que estas bandas bien organizadas, me refiero a las rutas, pues son operadas por los cárteles del narcotráfico, por la delincuencia organizada.